La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Empezamos en el versículo 10. Bueno, empecemos en el 8 simplemente. Ahí terminamos la semana pasada o antepasada. Mas Dios encarece, es decir, hace todavía más grande su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no teniendo perdón todavía, no teniendo la fuerza de la redención, no teniendo nada bueno que ofrecer, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué dice Cristo y no dice Jesús? ¿Por qué no dice Jesucristo? Por la dimensión precisamente. Jesús murió aquí en la tierra. Murió para pagar por nuestro pecado. Pero Cristo, el Verbo, de alguna manera fue también sacrificado por Dios en el cielo, porque como Verbo, como Hijo de Dios, como Espíritu puro, aceptó la muerte en una dimensión que nosotros no podemos entender porque no la conocemos. Pero Cristo murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores ante los ojos de Dios. Es decir, conscientemente murió por gente sucia, gente mala, gente egoísta, gente mentirosa, gente llena de fallas y defectos, enemistados los unos con los otros solamente por egoísmos, por actitudes de soberbia, por autoestima, por creerse más que los demás. Y si fuéramos a seguir con la lista de fallas y pecados que tenemos, no acabaríamos en el resto del día. Pero por lo menos sabemos que somos eso. Y siendo eso, todas las cosas que Dios detesta, porque van contra su naturaleza, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados delante de Dios en su sangre. ¿Por qué dice en su sangre? Porque Dios nos ve precisamente así, cubiertos por la sangre de Jesús. En su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque al vernos cubiertos por la sangre de su Hijo, su amor por su Hijo, evita que seamos destruidos. Porque si siendo enemigos por precisamente lo que acabamos de decir, gente mentirosa, gente injusta, gente dura, gente cruel, gente rencorosa, gente que no sabe perdonar. Claro que queremos que nos perdonen, pero cuando se trata de perdonar, la cosa es diferente.
Y la situación es, el Señor hace tanto a través de su palabra por enseñarnos a no señalar tanto el pecado ajeno, sino aprender a señalar el nuestro. Pero evidentemente esto no es lo que nos interesa, no es lo que nos interesa hacer. Y es poca la gente que lo hace, a pesar de que sabemos. Tenemos que tener el deseo, la voluntad de la meta, de llegar a la presencia de Dios y encontrar con que nuestra estatura espiritual se ajusta hasta donde es posible a la de Jesús. Dije Jesús aquí en la tierra. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida de Jesús. La salvación del hombre es uno de los frutos de la muerte de Jesucristo. Además, claro. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Vamos a detenernos en este versículo un momentito. Antes de que Dios diera la ley, los 10 mandamientos, que había, dice la Escritura en algún otro pasaje, que lo que pasaba era que reinaba la muerte durante todo el tiempo que no hubo ley, porque no había redención de ningún tipo. Y reinaba la muerte, no había redención. Eran pocos los que encontraron una manera de justificar su camino buscando a Dios. Por ejemplo, Noé, vamos a decir. Por ejemplo, Abraham, gente que creyó la misericordia de Dios que siempre ha estado presente y aceptando la misericordia en la medida en la que pudieron entenderlo, fueron salvos por la fe. Pero de ahí en fuera, el resto del ser humano no éramos otra cosa. Éramos, digo, no vivíamos entonces, pero enemigos de Dios por causa del pecado. Pero eso dice, si siendo enemigos fuimos, porque estábamos en los lomos de Adán, como sea, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, el Hijo vino y le dijo, Padre, doy mi vida a cambio de la vida de ellos. El amor del Hijo y el tremendo amor del Padre. Pero está entre los frutos de su muerte, ¿verdad? La reconciliación, la salvación. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, tenemos el anhelo de Dios, buscamos a Dios, somos felices con Dios en nuestra vida. Nos gloriamos. Ya hablamos de la palabra gloriarnos, tengo entendido, hace algunas semanas. Nos gloriamos en Dios,
felices de tener a nuestro Dios, con el cual caminamos, no porque lo merecemos, no porque en nuestra vida pecadora pudiéramos ni siquiera acercarnos a Dios, pero porque Jesucristo nos cubrió con su sangre. Y entonces, al ser cubiertos por la sangre de Jesús, al ser reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida del Señor, los frutos de su muerte. No solo esto, mas aún nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, por Jesucristo, por el Señor, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y así pasó a todos los hombres. Entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Tras el pecado de uno, vino la capacidad de pecado para todos los demás y la inclinación al pecado. Y el pecado completo, por lo tanto. Y la muerte pasó a todos los hombres, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿Por qué hasta la ley? No había nada que dijera no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. No había nada que lo dijera, de manera que el hombre no sabía. Había simplemente ignorancia, excepto en algunos que buscaban a Dios, aún conociéndolo apenas. Por ejemplo, ¿qué pasó con toda la humanidad, con la excepción de Abraham? Obviamente, la humanidad pecó, murieron, se fueron. Ahí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra, sino otra cosa. Los únicos que fueron salvos de todas aquellas ciudades, porque no solo eran dos, pero los únicos salvos fueron Lot y ni siquiera toda su familia, porque tenemos, por ejemplo, a la mujer de Lot, sabía que no debía voltear cuando vino el ángel casi a forzarlos para que salieran, porque Dios iba a destruir Sodoma. Ellos vivían malamente, pero si recuerdan ustedes, Lot y su familia habían ido acercando sus tiendas poco a poco hasta llegar a las puertas de Sodoma. Y obviamente ya no solo las puertas, sino que ya se habían metido, puesto que fue dentro donde los ángeles fueron a buscarlos y sacaron a la mujer y a las dos hijas de la mano, porque estaban entretenidas, qué sé yo, en recoger cosas que querían llevarse, en no querer salir de ahí. Y los ángeles que fueron por ellos tuvieron que forzarlas a salir. Las cogieron de la mano y los sacaron casi a fuerza. Y les dijeron, no volteen, no volteen la cara para ver qué pasa. No te toca a ti estar mirando el juicio, antes teme. Si ves el juicio en otros, no te toca estar mirando. Teme a Dios y trata de vivir de manera correcta y adecuada. Pero
tuvieron la curiosidad, la mujer tuvo la curiosidad, volteó y quedó convertida, si ustedes recuerdan el pasaje, en estatua de sal. Y el resto de lo que pasó con los buenos, etcétera, ¿no? El pecado entró por un hombre, la reconciliación vino por Jesús. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, Jesucristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado la muerte, y la muerte. Así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y aquí sería interesante ver la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual, porque aquí entró también la muerte espiritual. Porque hasta la ley, hasta que Dios envió los 10 mandamientos, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa, no se acusa de pecado cuando no hay ley. Si no hay ley que diga no hurtarás y alguna persona hurta, pues no es culpable porque no hay ley que diga que no hurte. Pero una vez que la ley fue dada, pues todo el que no cumple la ley automáticamente es pecador. Sin embargo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Voy a releer este pasaje de otra manera. Cuando pecó Adán, lógicamente todos sus descendientes heredaron la muerte, que es el resultado del pecado. Y entró la muerte por el pecado, cuando entra por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte así pasó a todos los hombres, pues todos se hicieron capaces del pecado. Todos heredaron la capacidad de pecar y, lógicamente, la muerte estaba ahí. Porque hasta que Dios dio la ley, el pecado estaba ciertamente en el mundo, pero Dios no estaba culpándolos del pecado, porque no había ley que lo prohibiera. Entonces, no habiendo ley, no se imputa pecado. Sin embargo, el resultado del pecado estaba ahí de todas maneras. Y si la paga del pecado es muerte, quiere decir que la muerte, aunque no hubiera una acusación directa, pero el hombre debe haberlo sabido de todas maneras, porque estaba en la conciencia del humano, desde que el humano fue creado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque no había llegado la ley. Aún la muerte llegó a todos, aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es el primer Adán, el segundo Adán es Jesús, etcétera. Otro tema, pero ahí está. Mas no como el delito, tal fue el don. Es decir, el delito fue para muerte, porque falló a todo lo que Dios había dicho. Y no como el delito fue mucho más grande que el don de Dios, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios
a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el delito de uno murió la humanidad después de Adán y Eva, que entró la muerte. Vino la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y finalmente, cuando Jesucristo llegó, su muerte, su gracia, dio vida a aquel que cree en Él. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación. Es decir, la gracia de Dios está hasta en el pecado, porque de la manera que por un pecado entró la muerte, el don de Dios, el juicio a la verdad, vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos, de muchos pecados, para la justificación que vino a través de la muerte de uno, Cristo Jesús, Señor nuestro, que llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Es difícil entender cómo pudo haber sido así. ¿Cómo pudo Jesús, en su característica como hombre, en este caso, cargar con el pecado de todos aquellos que habíamos de creer en Él? Seguimos con el tema, Dios mediante. Que Dios los bendiga y hasta otro de estos días. Bienvenidos a Una Voz en el Camino. El día de hoy estamos en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.